Bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de la Escuela Sabática Al Punto. Les saluda nuevamente sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Muchas gracias, Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente. De nada, Pastor, un placer estar con usted y con todos los amigos que nos acompañan. El título de la lección de esta semana, el gran plan cristocéntrico de Dios. Esto es Escuela Sabática Al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana son una breve introducción a los Efesios y la obra del Dios Trino a favor del creyente. Pastor, a esta carta, la epístola a los Efesios, se le considera por muchos, la elogian, apreciada por los comentaristas, ha sido llamada la reina de las epístolas, la quinta esencia del paulismo, un comentario sobre las cartas paulinas o la corona del paulismo, y resume esta epístola en gran medida los temas principales de los escritos paulinos. ¿Qué nos puede decir, Pastor? Por supuesto, Pastor, esta epístola preciosa, como usted señala, evidencia la autoría paulina. De paso, nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió esta epístola, tal como es mencionado en la introducción, donde él se identifica como apóstol de Jesucristo. Y Pastor, y hace alusión, ¿verdad?, o hace uso de ese lenguaje especial de saludo, donde él se dirige a la congregación con gracia y paz. Y es interesante que no solamente aquí, pero en muchas de sus epístolas, este es el saludo particular que el apóstol Pablo va a utilizar. Y claro, nosotros sabemos en el contexto de sus epístolas que la gracia es lo que hace posible que tú y yo experimentemos salvación. Él va a resaltar vez tras vez que es por gracia que somos salvos. Pero no solamente, Pastor, nos ayuda a entender que la salvación es un regalo de Dios, sino que el poder que nosotros necesitamos para vencer, tal como Jesús le respondió a él cuando le pedía Pablo a Jesús que le quitara el aguijón que él había experimentado en su vida, Jesús le respondió: bástate mi gracia. Así que esa gracia, ese poder que emana de Cristo, es con el cual Pablo saluda a sus oyentes. Y apreciado amigo, cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia, por esa salvación. Así que esta epístola está dirigida a nosotros también de igual manera hoy en el presente. Pablo estaba escribiendo esta epístola y otras más, porque Efesios y Colosenses tienen mucha similitud, y él se encuentra en un lugar nada agradable, tenía todo el tiempo del mundo a su disposición, y Pablo escribe esta carta desde Roma, Pastor. Desde la cárcel específicamente. Desde la cárcel de Roma. Y ahí él, por inspiración divina, profundiza en sus enseñanzas para nutrir y mantener la unidad de la iglesia. Se dice, Pastor, ¿qué nos puede comentar? Que esta carta fue diseñada para que circulara en la comunidad. ¿Cómo nos puede ayudar en esto, Pastor? Por supuesto, tengamos presente, ¿verdad?, que en Éfeso no había un templo donde se reunían 1,000 personas, 2,000 personas, sino que eran casas e iglesias. Así que en todas las casas e iglesias esta epístola era leída, al igual que otras más, ¿verdad?, que sabemos que circulaban en el área. De esa forma, el evangelio pasaba de casa en casa y este mensaje de Dios que él había enviado a través del apóstol Pablo alcanzaba a todos los creyentes. Así que la gracia de Dios, la paz que proviene de Dios, era lo que Pablo deseaba que cada uno de sus hermanos allí en Éfeso pudieran experimentar. Y sabe, Pastor, cuando uno escucha esos términos, gracia, paz, son términos muy importantes en el texto bíblico. Y es interesante cuando usted recuerda que aún en el Antiguo Testamento la connotación de paz estaba conectada con la comunidad pactual, la comunidad que realizaba el nuevo pacto con Dios. Por ejemplo, en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 26, mira cómo dice el texto: y haré con ellos pacto de paz.
Es decir, cuando Pablo saluda a sus oyentes con gracia y paz, él les está diciendo, ustedes son la comunidad pactual con los cuales Cristo ha establecido un pacto de salvación. Y pastor, cuando somos parte de este pacto, después del saludo paulino, él va a describir del verso 3 al verso 14, nos recuerda en una oración larga todas las bendiciones que como hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo Jesús y somos parte del pacto, ya podemos vivir, gozar, disfrutar y entonces sí, tener paz. Para esto, el apóstol nos dice, toda bendición que recibimos es una bendición espiritual y para recibir estas bendiciones, las tres personas de la Trinidad toman parte. Del verso 3 al 6, la obra del Dios Padre. El Padre nos escogió con un propósito, pastor, ser hechos santos y sin mancha. Vuélvanos a hablar de la santidad, por favor. La santidad, ¿verdad? No es algo que podemos producirlo, pastor. Es el resultado de estar en relación con el que es santo. Amén. Levítico 19:2 así lo afirma, santos seréis porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Así que nosotros experimentamos esa santidad como un resultado de estar en Cristo Jesús. El versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros, dice aquí, vamos a reconocer, al recibir tantas bendiciones, lo reconocemos, le damos honra, le damos gloria, reconocemos su bondad y podemos decir, mi querido pastor y queridos hermanos, todas las bendiciones son para nosotros, porque el versículo nos dice que nos bendijo, somos parte en Jesús, somos parte de recibir estas bendiciones y por eso lo bendecimos. Recibimos bendición y lo bendecimos. Aceptamos su bendición y le damos honra y gloria. ¿Cómo fluye esto, pastor? Bueno, pastor, en este versículo 3, cuando Pablo inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Debo señalar, pastor, que aquí Pablo está de manera directa citando, aludiendo a varios pasajes del Antiguo Testamento. Pues nosotros sabemos, por ejemplo, en el Salmo 28, versículo 6, el salmista declara, bendito sea Jehová. Y nosotros vamos a encontrar en varios pasajes, como también presenta el Salmo 41, 13, bendito sea Jehová. Es decir, era tradición, pastor, dicho sea de paso, que en el judaísmo se practicaba diariamente oraciones en la mañana, en la noche, en la tarde, al mediodía, donde a Dios se le bendecía por todas las provisiones que Él hacía para su pueblo. Es decir, no es que nosotros tenemos la capacidad de bendecir a Dios, sino que reconocemos que Él es la fuente de toda bendición. Y esto, pastor, es interesante. Nos conecta con la historia del padre de la fe. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que le bendeciría. Pero una vez Abraham responde al llamado y Dios lo bendice, como presenta Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3. Es interesante, pastor, que en la última parte del versículo 2, luego que Dios le dice, y te bendeciré, luego Dios le dice al padre de la fe, y sé una bendición. Es decir, cuando tú y yo respondemos al llamado de Dios, Él nos bendice. Pero una vez tú y yo somos bendecidos por Dios, bendecimos el nombre de Dios y llegamos a ser una bendición para todo lo que nos rodean. Por eso la vida del cristiano, pastor, no es en sí una vida centrada en alcanzar el éxito en este mundo, sino que es una vida de que lleguemos a ser una bendición para todo lo que nos rodean. El versículo 4, pastor, nos habla que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo el Señor nos escogió? ¿Cuándo nos escogió? ¿Y qué bendición tenemos al ser escogidos? Bueno, pastor, debo señalar que este es un lenguaje propio del texto sagrado. Pablo, voy a mencionar esto así, apreciados amigos, cuando su servidor llegó a estudiar a Andrews y decidí, ¿verdad?, estudiar Antiguo Testamento, yo recuerdo que uno de mis maestros de Nuevo Testamento, con el cual estudié la Epístola Paulina,
Él nos dijo en el salón que el mejor teólogo del mundo del Antiguo Testamento fue el apóstol Pablo. Porque cada palabra que Pablo utiliza, tanto aquí en la epístola a los Efesios como en sus cartas, están cargadas del mensaje que proviene de lo que era en su época las Sagradas Escrituras. Y ese término, pastor, no se escogió. Mire, es el mismo término que las Escrituras va a hablar acerca del Padre de la Fe, que fue escogido por Dios, como es presentado en Nehemías capítulo 9, versículo 7. Pero de igual manera, el texto sagrado va a hablar que Dios escogió a David, que Dios escogió a Moisés. Es decir, cuando Pablo está diciéndonos que Dios nos escogió desde la fundación del mundo, Él está hablándonos que en su plan de salvación, que no se inició cuando el hombre pecó, como Él lo aplicó en Génesis 3:21, sino que se remonta a la eternidad. Como el apóstol, el discípulo amado en Apocalipsis 13:8 nos habla el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, apreciados amigos, cada uno de nosotros hemos sido escogidos para salvación y vida eterna. Por supuesto, Dios no coarta tu libertad. Dios permite que tú le escojas a Él, pero Él ha hecho provisión para ti, Él ha hecho provisión para mí, para que así como los patriarcas, como Israel fue escogido, como presenta Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Él te quiere escoger a ti y tú necesitas tomar la decisión de elegir a Dios y no a los ídolos de este mundo. Ahora, pastor, cuando Él nos elige, ¿qué diferencia hay entre elección y predestinación? Porque esa palabra predestinación causa mucho problema en algunas mentes de algunos creyentes, diciendo, Dios escogió a algunos y Dios no escogió a otros. Pastor, yo resumo esto con un pasaje que todos los amigos oyentes conocen muy bien. Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no amó solo a los que vamos a la iglesia. Dios ama al mundo. En otras palabras, todos nosotros somos recipientes del amor de Dios. Y en el plan de la salvación, como presenta la palabra, Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que la elección de la cual Dios está hablando es la elección que todos somos partícipes para salvación. Dios no te creó a ti para perdición, Dios no te creó a ti para destruirte, sino que Él te creó, Él te dio el don de la vida para que tú y yo podamos tener vida. Pero esa elección necesitamos hacerla cada uno de nosotros. No hay un esquema en el cual Dios haya decidido por decretos, como algunos dicen, que tú te vas a perder, no importa el bien que hagas, o que tú te vas a salvar, no importa el mal que hagas. Apreciado amigo, la palabra de Dios es clara. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Lo que implica que tú y yo necesitamos estar en Él, decidir por Él, escogerlo a Él, servirle a Él, para que podamos experimentar esa vida eterna. Versículos 7 y 8 nos habla acerca de la obra del Hijo. Y la obra del Hijo sencillamente la resume el apóstol Pablo en esta sección, que nos redime, tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de los pecados por la riqueza de su gracia. Alguien ha dicho, pastor, el autor de la lección dice que esta epístola está bañada de Cristo. La frase en Cristo, las referencias a Cristo son abundantes. No debemos perder de vista, no podemos darnos el lujo, querido oyente, hermano, hermana, pastor, de perder a Cristo Jesús en la epístola a los Efesios. Cristo es el centro de todas las Escrituras, tal como Él lo señaló en Juan capítulo 5, versículo 39. Y claro, en esta epístola de Efesios es en Cristo, ese es el motivo que encierra todas las enseñanzas que Pablo, ¿verdad?, compartió con la iglesia de los Efesios. Pero cada uno de nosotros, apreciados amigos, hemos sido rescatados por su sangre. Podemos experimentar los resultados de esa redención. Y claro, este lenguaje Pablo lo va a utilizar en muchas de sus epístolas. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando vamos a 1 Timoteo en el capítulo 2, versículo 6, mira cómo dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es decir, Él por su sangre nos adquirió, nos compró. Cuando nuestros padres cayeron en pecado,
En el Edén todos nosotros, ¿verdad?, llegamos a ser pecadores. Todos nosotros fuimos vendidos al pecado, pero a través de su sacrificio Él nos compró. Y claro, Él está usando esas imágenes, como usted mencionó, pastor, de la agora, ¿verdad?, griega, el mercado, donde los esclavos eran subastados. Cristo, mediante su sangre, satisfizo su justicia, y mediante su derramamiento de su sangre en la cruz, todos nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos. El apóstol en Colosenses, por ejemplo, el apóstol en Colosenses señala este mismo principio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y eso nos da, pastor, y nos lleva al versículo 9, y quiero que nos comparta un poco. Dice el versículo 9 que nos va a dar o nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Wow. Cuando leemos este pasaje, Dios en su misericordia, por su gracia, por lo que Él es, y no porque tengamos algo importante nosotros, quiso revelar el misterio de su voluntad. Ese misterio de su voluntad es el gran plan y el propósito de Dios que una vez estuvo oculto y que es nuestra salvación. Todos tenemos la misma oportunidad en Cristo Jesús, y ese misterio de su propósito fue enviar a Cristo Jesús para unir a judíos y gentiles, para unirnos y ofrecer la salvación al mundo. Amén. Pastor. Y claro, pastor, debo señalar que Pablo aquí, pastor, está dependiendo del Antiguo Testamento. Perdone mi insistencia. Adelante, pastor, adelante. Pero este término misterio ha sido conectado, pastor, de forma interesante en el libro de Daniel capítulo 2, donde en esa sección en arameo la palabra ras se va a utilizar para hablar del misterio que fue revelado al rey Nabucodonosor mediante ese sueño, que además de hablar de los imperios mundiales, anticipaba cómo el reino de Dios es representado por esa roca que es lanzada contra la imagen y que desmenuzaba la imagen y se establecía el reino de Dios. Y claro, ese misterio es relacionado directamente con la salvación que es posible mediante nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros vamos a ver cómo el apóstol en diferentes lugares, por ejemplo, Colosenses 1:26, él va a conectar ese misterio con el plan de la salvación, como usted acaba de señalar. Colosenses 1:26, él dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo mediante la salvación en Cristo Jesús. Por eso, pastor, si tú caminas con Cristo, si estás cercano con Dios, si estás en sus caminos, si escuchas su voz, si estudias la palabra, el Señor te va a revelar su misterio, lo que tú necesitas. Y el misterio que ha sido revelado para nuestra bendición es la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos entonces ir al versículo 13 y 14, donde nos dice la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo nos sella, nos da la seguridad como la herencia, las arras para nosotros, y podemos decir, pastor, sin equivocarnos, esta gran oración, esta gran alabanza del versículo 3 al versículo 14, alaba lo que el Padre hizo al escogernos, alaba a Jesucristo por ofrecerse como nuestro sustituto y morir por nosotros, darnos perdón por el pecado. Y ahora nos habla del Espíritu Santo como, ¿de qué se preocupan si ya están sellados? Díganos algo hermoso del Espíritu Santo, pastor. El Espíritu Santo es Dios habitando en nuestras vidas con nosotros, como Él lo prometió. Cristo mismo lo dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, enviaré a vosotros el poder del Espíritu Santo. Apreciado amigo, solo la transformación que realiza el Espíritu Santo es que hace posible que tú y yo seamos transformados. Y claro, Pablo está afirmando aquí que el sello, ¿verdad?, lo impregna el Espíritu Santo. Amén. Y pastor, este lenguaje tiene relación con el Antiguo Testamento. Pastor, eso usted ya sabe, usted conoce este asunto. Y sabe, es interesante que nosotros vamos a encontrar la idea del sello en Ezequiel capítulo 9, pero mire, pastor, hay un elemento interesante
que nos ayuda a entender esto. En la vestimenta que tenía, ¿verdad?, el sumo sacerdote, usted recordará que había una lámina con algo, ¿verdad?, impregnado, que decía santidad a Jehová. Pero yo quiero leer ese texto, pastor. Éxodo capítulo 28, en la palabra de Dios en el versículo 36, mira cómo nos dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás con ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Es decir, la santidad en nuestras vidas es colocada por ese sello que el Espíritu Santo impregna en nuestras vidas, que no es otra cosa que el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que hace visible a Cristo en tu corazón y en mi corazón. Por eso el apóstol está afirmando aquí en este versículo que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es una obra que tú haces, es la obra del Espíritu Santo en ti, que los demás pueden ver ese sello en tu vida, santidad a Jehová. Versículo 6, versículo 12 y versículo 14 terminan diciendo: la meta del gran plan supremo es glorificar a Dios. Se nos dice en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todo es para gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos gloriarnos. Todo es Cristo. Qué hermosa seguridad, hermanos, mi querido pastor, qué hermosa seguridad. Somos bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Todo gracias a la obra del Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Te invito, querido hermano y hermana, a que leas esta hermosa declaración de Pablo en el capítulo 1, versículo 3 al 14. Hazla tuya. Descubre las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Vívelas, disfrútalas y vivamos tranquilos en lo que ya se hizo por nosotros y con la seguridad de que, sellados por el Espíritu Santo, solamente, mi pastor, vamos a ser hombres y mujeres para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.